Ya, chiquillos, entonces la clase del día de hoy va a tratar sobre un repaso ya de todo lo que nosotros hemos visto en las clases anteriores, que en el fondo son 4 clases que son bien importantes y están todas relacionadas con lo que es la colonización española americana, o sea, que se dio aquí en América por parte de los europeos, principalmente los españoles. Entonces vamos a ir viendo por clase, más o menos vamos a ir hablando y después al final ya ustedes van a realizar una actividad y ahí vamos a ir compartiéndola entre todos. Entonces, chiquillos, la primera clase, ya nosotros hablamos sobre la colonización del mundo americano. ¿Cuáles fueron los principales objetivos de esta colonización? Y después hablamos sobre las instituciones que se daban acá. Entonces, principalmente, ya acá, después de que los españoles y los europeos en el fondo llegaron acá a América, se dieron cuenta que aquí había muchas riquezas, que aquí había un territorio muy grande para conquistar y principalmente para poder tener más territorio. Entonces, esto se llevó a cabo a través de la colonización. ¿Y qué era la colonización? Es ocupar el territorio ya para poder dominarlo. O sea, aquí quienes nos dominaban, los españoles principalmente. Utilizaban métodos violentos o militares y ahí además los sometían a todo lo que eran sus normas, sus reglas, etcétera. Entonces, obviamente, los conquistadores fueron tomando posesiones, fueron tomando territorios y todo lo hacían a través en nombre del rey. Y en este caso, el principal rey fue el rey de España y que tomaba todas las posesiones siempre en nombre del reinato que estaba colonizando. Entonces, todas estas tierras quedaron en control ya de la corona española y pasan a formar parte de su imperio. O sea, América, gran parte del territorio era parte del territorio español. Ya, eso es súper importante que ustedes ya lo entiendan. Entonces aquí después hablamos de las instituciones que habían, ¿cierto? Habían instituciones que estaban acá en América y había instituciones que estaban en España. Instituciones que nos mandaban desde allá y las instituciones que desde acá mandaban. Siempre las instituciones americanas estaban en nombre del rey, ¿ya? O sea, todo se hacía bajo el nombramiento del rey. Jamás se hacía algo porque los americanos querían, sino que siempre era porque se les mandaban a era lo que les decían que tenían que hacer los europeos, los españoles principalmente acá. ¿Sí? ¿No? Y vimos las instituciones que después las vamos a repasar en la actividad. Después en la clase 2, nosotros vimos lo que era la ciudad colonial. ¿Y qué cosas principalmente vimos de la ciudad colonial? Que estaban divididas en cuadrículas, ¿cierto? Que así se dividían, por ejemplo, en España y asimismo era como se implementaba, perdón. Entonces, ¿qué tenía que tener una ciudad? Una catedral o una iglesia, un cabildo, un palacio. Y por lo general siempre aquí en la Plaza de Armas, ¿cierto? De lo que hablamos la otra vez, era donde vivía el virrey o el gobernador y vivía obviamente la nobleza, los familiares que estaban cerca de él, la aristocracia, y todo lo demás se quedaba para las zonas periféricas, ya, o sea, todo se iba para los extremos. Nosotros hablamos también de la importancia de la Plaza de Armas, dijimos que era un lugar donde prácticamente toda la gente podía llegar, se realizaban ciertas actividades aquí en esta plaza y ahora obviamente tiene un rol diferente a lo que se tenía antes. Después hablamos del proceso de evangelización, también relacionado con la colonia. Dijimos que para ellos era súper importante que los indígenas creyeran en lo que era la Iglesia Católica porque así podían dominarlos a través de la religión, a través del habla, a través del miedo ya que se le imponía a la Iglesia Católica. Recuerden que ellos no tenían la creencia de un solo Dios, tenían la creencia de muchos, eran politeístas. Y después llegan los españoles, les obligan a creer solamente en un tipo de religión, que era la Iglesia Católica, ¿cierto? Y olvidándose de todo lo que ellos creían, de todo esto ancestral que ellos tenían también, de todo lo que era el amor a la Pachamama y todas estas cosas, tenían que olvidarse y principalmente creer solamente en lo que la Iglesia Católica les ordenaba. Entonces aquí venían sacerdotes, venían a bautizarlos, a realizar
El tema de la monogamia también hablamos, ¿cierto? Y se construyeron iglesias, los templos que tenían ellos para los sacrificios antes los indígenas se olvidaron, solamente existía lo que era la ideología católica. Entonces aquí hablamos de estas imágenes, ¿cierto? Hablamos de las imágenes como un cura o un sacerdote en el fondo puede dominar a una familia indígena también. Si se dan cuenta, siempre es como que están, aquí por ejemplo, están arrodillados, aquí también se le habla a través de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. También hablamos que se les cobraba un diezmo, ¿ya? Y el diezmo, recuerden que era el pago, ¿ya? Para pertenecer a lo que es la Iglesia Católica. Entonces tenían que pagar un cierto porcentaje de lo que ellos tenían para poder seguir construyendo iglesias, el pago de los sacerdotes, etcétera. Cosa que ahora no se da, se supone. Ya, después hablamos la última clase de la sociedad colonial y dijimos principalmente que era una sociedad súper machista porque la mujer estaba en la casa, se dedicaba a educar a los niños, las que trabajaban eran la gente que era campesina, artesanos, ellos sí podían trabajar, pero las mujeres que eran de clase alta, ya, o de la aristocracia o de la nobleza, ellas principalmente se dedicaban a la educación de los hijos. Era una sociedad patriarcal donde el hombre era el que mantenía la casa, el que trabajaba, el que tenía los roles políticos, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos principalmente en esta parte ya de la crianza, que siempre ha tenido la visión de la crianza de la mujer con los niños. Jamás se habla de la crianza de los padres con los niños, siempre es la mujer bien vista. También hablamos que la mujer tenía que estar bien vista, sobre todo las mujeres de la nobleza, que tenían que estar con bonitos vestidos, bien peinadas, ojalá lo más aseada posible. En cambio, las mujeres de la clase más baja no daba lo mismo eso, o sea, si estaban desaseadas daba exactamente lo mismo, porque no mostraban una imagen para el otro. ¿Ya? Y después vimos, obviamente, lo que era la pirámide social, ¿cierto? Vimos esta pirámide y hablamos sobre quiénes estaban en cada posición, en cada eslabón. En primer lugar, siempre van a estar los españoles, ¿cierto? Porque tenían el control económico y político, imponían sus propias leyes, jamás ninguno otro de los que estaban acá abajo iban a llegar acá a esta parte de arriba. Después teníamos a los criollos, quienes eran los hijos de los españoles que nacían acá en América. Yo le dije que Cristóbal Colón era un criollo, por ejemplo. No, era un mestizo, perdón. ¿Ya? Después tenemos a los mestizos, ¿ya? Y los mestizos eran la mezcla, ya que se producía entre español, indígena y negros, que después hablamos de los zambos, hablamos de los mulatos, que también era un tipo de mestizaje. Después hablamos de los indígenas y si se dan cuenta vamos bajando y hablamos también que se va bajando por el color de piel que van teniendo, por la vestimenta, etcétera. Y los indígenas principalmente son los que vivían acá en América y ellos principalmente se dedicaban al trabajo duro también, al trabajo de campesino, al trabajo de obrero, etcétera. Y por último tenemos a los esclavos que eran principalmente personas de piel negra, procedían de África y que ellos venían principalmente a realizar los trabajos pesados, principalmente para trabajar en minas, en plantaciones o para trabajar en las casas de los españoles o los criollos, ya que necesitaban como mano de obra para poder realizar las actividades, ¿ya? Entonces nosotros hablamos de todo esto, no sé si alguien tiene alguna duda de todo lo que dijimos anteriormente, en realidad no es tan complejo porque es parte de nuestra historia, entonces nosotros igual lo vamos comprendiendo, ¿cierto? A través de lo que nosotros miramos siempre. Entonces vamos a hacer una actividad ahora, chiquillos, vamos a hacer unos 15 minutos para hacerla. ¿Se ve lo que estoy mostrando, no? No, profe, se ve negro. Se ve negro Está ya. negro. Gracias. Entonces saquen el cuaderno por mientras. Coloquen la fecha de hoy día. Ahora, ahora sí. Ahora debería empezar a compartir la pantalla. Ahora sí, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Sí, ahora sí. Entonces, coloquen en su cuaderno objetivo, la fecha y actividad. Y aquí les voy a ir escribiendo las actividades y las vamos a ir resolviendo y después las vamos respondiendo entre todos. Les voy a revisar a todos que la hayan realizado.
Entonces, chiquillos, son 6 preguntas, ya son seis actividades que están todos relacionados con lo que hemos visto, obviamente. La primera dice qué es la colonización, muy sencillo. La segunda dice cómo afectó la colonización en América. Menciona dos consecuencias, o sea, qué consecuencias hubo de la colonización europea acá en América. ¿Ok? Después dice, ¿qué poder tuvo la Iglesia Católica en la colonización? ¿Qué instituciones estaban en Américas? Instituciones administrativas, por ejemplo, el cabildo, no sé si recuerdan que vimos, los virreinatos, los gobernadores, eso recuérdenlo, y decir cuáles estaban en América y qué institución nos mandaban desde España. Recuerden que estaba esa división. También, eh, ¿qué habrán pensado los mestizos sobre los españoles? Eso ya es opinión personal, ya, pero es opinión personal relacionada con lo que hemos visto igual. O sea, yo creo que todos vamos a llegar a un acuerdo frente a eso. No está obviamente en el dossier esa pregunta, pero yo creo que ustedes pueden hacerse la idea según todo lo que hemos hablado. Y por último, haz en 5 líneas, un resumen de todo lo que vimos en esta unidad, indicando qué aprendieron. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no sé, vimos la colonización, que es tanto tanto, vimos la sociedad que se dio aquí en América y bla, 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 bla. ¿Ya? Ahí se explayan. Ya están en octavo, quiero respuestas con argumentos, respuestas buenas, coherentes, con hilo conductor. Así que eh, voy a darles 20 minutos para realizarla. ¿Estaremos bien? ¿O 15 a 20? 15 minutos. 15 a 20 minutos. Ya depende cómo estemos a los 15, si no les alargo a los 20. Ya, chiquillos, cualquier cosa, voy a estar aquí. Voy a sacar la cámara porque me lata estar mirándolo todo el rato y no hacer nada. Cualquier duda, voy a estar aquí, chiquillos, me preguntan. Profe, se puso negro. Ahora sí se ve aquí.
Chiquillos, 3 minutos más y revisamos. Ya, chiquillos, vamos a revisar porque si no se nos va a hacer muy tarde y no vamos a alcanzar. Entonces vamos con la pregunta número 1. Dice, ¿qué es la colonización? A ver, Isaac, ¿qué pusiste tú? Isaac. Marisol, ¿qué pusiste tú? Que la colonización es una ocupación de un territorio por parte de un poder externo. Perfecto, muy buena respuesta. Antonia Lagos, ¿qué pusiste tú? Antonia. Chiquillos, lo mismo de la otra vez. Si no pueden activar el micrófono, necesito que me avisen para no estar preguntándoles todo el rato a ver si que están ahí o no. Ariel, ¿qué pusiste tú? ¿Qué era la colonización? No, 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 no. Isaac, ¿ahí sí? Isaac. Sí, yo puse en un conjunto. Sí, bueno, No se escuchó porque se quedó pegado. de personas en un territorio alejado de su pueblo. Es un conjunto de personas. Ya, un conjunto de personas que va a otro lugar para poder colonizar. Ya, perfecto. Bien, y era relacionado con lo que dijo la Marisol. Ya, la segunda pregunta dice, ¿cómo afectó la colonización en América? Menciona dos consecuencias. Bien, Francisco, bien, excelente respuesta. Conquistar y apoderarse de las riquezas, recursos de un territorio y también inculcar cultura, costumbre, religión. Perfecta respuesta. Muy bien. Maika, la respuesta número 2. ¿Cómo afectó la colonización en América? ¿Se me escucha? Sí, Ya, fue como ni buena ni mala, porque como que se robaban todo lo que tenían.
o mataban Ya, gente. perfecto, esa es una consecuencia. Bien, excelente. ¿Y otra consecuencia? Que, ¿Qué o sea, podría ser? ¿Cómo los ¿Cómo? o sea, los trataban mal, en el fondo. Bien, perfecto, bien, excelente. Bien, ¿qué más tengo acá? Antonia Cornejo, ¿qué consecuencia también podríamos decir? La número 2. Yo puse que con mestizaje y evangelización. Perfecto, bien, mestizaje, evangelización. Muy bien. Ya, la tercera pregunta dice, ¿qué poder tuvo la Iglesia Católica en la colonización? Ah, bueno, Francisco en la segunda dice, los denigraban y abusaron de sus recursos. Perfecto, muy bien. Ya, la tercera. A ver, Martín Santis, ¿qué poder tuvo la Iglesia en la colonización? Martín. Martín se le cayó el internet, parece. Jimena, Ah, ¿sí? ¿Se me escucha? sí. Puse que bastante, ya que para los españoles era muy importante y divino, o sea, ya que para los españoles Dios era muy importante y divino y siempre los protegía. Bien, perfecto. Bien, muy buena respuesta. También puede ser que obviamente a través de la evangelización ellos aprovecharon de ay, como hacerles entender en realidad a los indígenas que eso estaba correcto y lo que los europeos hacían o los españoles hacían estaba bien, ¿ya? Y eso lo hacían a través de la iglesia igual. Entonces, ellos abusaron en ese sentido del poder. Bien, excelente. Los que no tienen el micrófono bueno pueden escribir la respuesta en el chat, ya así como lo está haciendo el Francisco, que están excelentes su respuesta, los demás también pueden hacerlo cuando les pregunte. Amaro, la pregunta número 4 dice, ¿qué instituciones estaban en América? ¿Qué instituciones nosotros encontramos acá en América? Obviamente de los españoles. Los cabildos, Ya, perfecto. ¿Cuál más? el sistema de virreinatos Bien. y creo que eso nomás. Ya, ¿alguien más puso otra? Bien, estaban súper bien. Faltan algunas, o sí. En América había más. Las audiciones, Ya, perfecto, bien. Bien. ya. Y los gobernadores también faltaban ahí, parece. Y creo que Capitanes el... generales. Bien, excelente. Bien, muy bien. Y en España, ¿cuáles estaban? Fácil, son más fáciles todavía. El rey ¿El rey qué más? y casa de constitución. Bien, excelente. El Y falta una Consejo más. de Indias Casa de constitución. La casa de... y Perfecto, la, excelente. Muy bien, y la chiquillos. Casa de Los felicito. Contratación. Bien, y después dice, ¿qué habrán pensado los mestizos sobre los españoles? ¿Qué habrán... A ver, me gustaría escuchar aquí a la... em, Alexis. No sé si puedes activar el audio, Alexis. La Ah, sí, 4. profe. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Cuál habrán... No, la 5, pregunta? perdón. ¿Qué habrán pensado los mestizos de los españoles? De su poder. Bien, perfecto, bien, buena respuesta. Yo creo que casi todos debieron haber puesto algo parecido que estaba relacionado con el abuso del poder, que obviamente, como dice Francisco aquí también, los denigraron y no estaba correcto porque son personas, ¿cierto? Y daba lo mismo el color que tuviesen de piel, pero obviamente eso no lo pensaron así como nosotros lo vemos actualmente. Ellos tenían otro tipo de idea. Bien, excelente. Y la última dice, haz en 5 líneas un resumen de lo visto en la unidad, a ver qué aprendieron. Me gustaría escuchar, Marisol, ¿qué pusiste tú? Después Agustina, No alcancé, tía. ya no alcanzó. La dejamos de tarea esa entonces, Marisol, para usted. A ver, Antonia Cornejo, ¿tú la alcanzaste a hacer? Antonia, ¿hubo alguien que la hizo, chiquillos, o no? No sé si alguien alcanzó a realizarla, yo sé que era un poco más extensas, entonces quizás alguien quizás que fuera un ¿Cuál? poquito más rápido la Ah, no 5, alcancé o yo. sea, la 6, perdón, la 6. Pero, Yo sí, tía. Ya, Jimena, te escucho. Yo puse, en esta unidad he aprendido sobre la colonización de España hacia América, cómo eran tratados los americanos,
los derechos de la mujer, o más bien los que no tenía. También cómo eran más o menos las cosas aquí en América antes de que llegaran los españoles, y lo crueles que eran con los americanos. Y por último, pero no menos importante, la mestización y la importancia de ella en el mundo actual. Perfecto, muy buena respuesta, te felicito. Te Gracias. pondría hasta un 7 con esa respuesta. Muy bien. Antonia Cornejo, ¿le hiciste o no? La Antonia, no sé si tiene mal el micrófono, parece. En el Em, chat dijo que no, profe. ya, no lo había alcanzado a ver. Ya, ahí sí. ¿Martín Santis? Martín Santis. Bien, bueno, Isaac había puesto otra respuesta de la Iglesia Católica que también estaba bien buena. Ya, chiquillos, entonces, vamos a dejarlo hasta acá, ¿ya? Yo sé que la pregunta 5, o sea, la pregunta 6 la voy a dejar para que ustedes la hagan en su casa, porque igual es importante que ustedes vean qué fue lo que aprendieron en esta unidad. Yo sé que muchos aprendieron algo relacionado con la colonización, de lo que hablamos, de la Iglesia Católica, entonces es importante que igual la hagan, ¿ya? Yo sé que era la más larga, por eso a lo mejor algunos no alcanzaron a realizarla. Así que lo vamos a dejar hasta acá hoy día. No sé si alguien tiene alguna duda. Nada de nada. Ya, entonces déjenme No. ver quiénes estuvieron hoy día para poder hacer la asistencia. Ya, chiquillos, eso sería. Nos vemos, que estén bien. Cuídense mucho y estamos hablando cualquier cosita. Vayan saliendo nomás. Chao, profe. Chao, Igual, tía, que profe, esté chao, bien. gracias. Chao, igual ustedes. Gracias.